Mi nombre es Jesús Quispe y en nombre del capítulo de Investigación, Desarrollo, Innovación y de UPC, les doy la más grata bienvenida a nuestro primer taller virtual, el cual titula Introducción al Seminario de Investigación. IDUPC es una organización estudiantil formada por estudiantes egresados de la carrera de Ingeniería Civil de la UPC. Estamos muy motivados y comprometidos en reducir la brecha de infraestructura en nuestro país. Nuestro objetivo es fomentar la investigación en ingeniería y desarrollar proyectos innovadores con un enfoque social. Agradezco hoy en día a nuestros expositores de esta noche, Rogelio Yaranga, presidente de IDUPC y egresado de la carrera de Ingeniería Civil como parte del grupo de excelencia académica, y también a María de los Ángeles Sánchez, investigadora de IDUPC y egresada de la carrera de Ingeniería Civil, quienes en esta oportunidad nos aportarán al conocimiento de todos nosotros. Todas aquellas dudas, consultas o preguntas que tengan a lo largo del taller las podrán hacer en la caja de comentarios y el equipo académico se encargará de que éstas puedan llegar al expositor para que las pueda resolver. Adelante, María de los Ángeles. Hola, ¿qué tal? Hola Rogelio, hola Jesús, hola a todos los que nos acompañan hoy día. Bueno, vamos a empezar de una vez con la exposición. ¿Pueden ver mi pantalla? Para primero un poco enfocarnos y ver por qué este tema de investigación es tan importante para todos nosotros, quiero empezar diciendo que el Banco Interamericano de Desarrollo menciona que a mayor inversión en investigación va a haber un mayor desarrollo económico en cualquier país. Y yendo en el caso de Perú, el diario El Peruano menciona que actualmente el Perú solamente invierte 0.12% del PBI nacional. ¿Y cuánto debería invertir? Se debería invertir entre el 0.7 y el 0.8. Entonces vemos claramente que hay una brecha significativa que muestra que nos hace falta investigar, y es por eso que queremos dar énfasis en la importancia de la investigación. La agenda a revisar hoy vamos a principalmente dividirla en dos, que es la parte teórica y también nuestros consejos como egresados y brindarles algunas herramientas desde nuestra experiencia. Rogelio. Gracias, Angie. Gracias, Jesús. Buenas noches a todos. Soy Rogelio Yaranga. Gracias, Jesús, por la presentación. Entonces, como indicó mi colega, vamos a ver primero una parte teórica de qué es el conocimiento, qué es la ciencia y qué es la investigación. Entonces, en base a la explicación teórica, vamos a dar algunas pautas, algunas recomendaciones ya que el proceso de investigación que vayamos a realizar cada uno de nosotros. Entonces, primero vamos a hablar de qué es el conocimiento, ¿no? Vamos a entender un poco de qué es el conocimiento y cómo nosotros lo clasificamos. El conocimiento tradicionalmente lo han tratado de definir muchos filósofos, entre ellos Platón, por ejemplo, ¿no? Que lo cita Peñalosa y lo define de la siguiente manera, y dice: es el resultado de la experiencia del conocer, y conocer es una experiencia que consiste en aprender la manera de ser de un objeto, es decir, captar, coger sensorial e intelectivamente las propiedades que definen y tipifican al objeto. Peñalosa, 1955. Entonces, es una definición un tanto engorrosa tal vez, pero vamos a decir que el conocimiento es producto de la experiencia, ¿no? Producto de adquirir información, de cada uno, de que cada individuo, por ejemplo, estamos en nuestras clases, estamos como si se estudiando y nosotros adquirimos conocimiento. Porque podemos decir, por ejemplo, que tenemos
tenemos información en el internet, información en los libros, por ejemplo, ¿no? Pero cuando no lo tengamos o nosotros no lo tengamos dentro de nosotros y no lo estudiemos, seguirá siendo información, más no conocimiento, ¿ya? En ese sentido, clasificamos al conocimiento de tres maneras, de tres tipos, ¿ya? El primero hablamos de conocimiento empírico, el segundo del conocimiento teórico y el tercero del conocimiento científico, ¿ya? Entonces, vamos a hablar del primer tipo de conocimiento, que es el conocimiento empírico. El conocimiento empírico es aquel que adquirimos en el día a día, es producto de la experiencia. Es el primer nivel del conocimiento, ¿ya? Es un conocimiento superficial, sensorial y asistemático, no tanto en lo ordenado en sí. Vamos a hacer un ejemplo de qué sería un conocimiento empírico. Por ejemplo, somos estudiantes, ¿no? Somos estudiantes de séptimo ciclo, octavo ciclo, noveno ciclo, etc. Entonces, nosotros en las universidades vamos a la biblioteca y en la biblioteca, pues, tal vez hay un sistema para hacer préstamos de libros. Entonces, en base a ese sistema, nosotros hacemos el préstamo del libro. Entonces, cuando es tu primera vez vas tal vez y no sabes cómo hacer ese préstamo del libro, no sepamos, pero según nosotros vayamos, por ejemplo, la segunda vez, la tercera vez y la cuarta y así, ya vas a aprender cuál es el sistema de préstamos de libros que se maneja en la universidad. Entonces, en este tipo ya tendrías un conocimiento un tanto empírico, un conocimiento de primer nivel. Y ahora hablamos del segundo tipo de conocimiento, el conocimiento teórico, ¿ya? Es un conocimiento de segundo nivel, es un conocimiento un tanto metódica, medianamente profunda, cuasi objetivo, sistemático y crítico, ¿ya? ¿Por qué es un tanto metódica? Ya, este tipo de conocimiento generalmente es producto de lo que se ha establecido en la ciencia, es decir, está avalado por la ciencia. Ya son teorías que ya están dadas, por ejemplo, la ley de Pitágoras, algo tan simple, bueno, es una fórmula que nos permite relacionar la hipotenusa y sus otros dos lados de un triángulo, ¿verdad? Entonces, eso, por ejemplo, nosotros lo estudiamos en el colegio, en la academia y así, ¿no? Entonces, ahí estamos adquiriendo un conocimiento teórico. De la misma manera, en la universidad tenemos un sílabo, en el sílabo dice qué temas tenemos que estudiar y todos esos temas que nosotros estudiaremos ya son resultados de un estudio, ¿verdad? De resultados donde los ingenieros anteriores han podido plasmar su conocimiento en libros, en conferencias, en seminarios, en talleres, etc. Entonces, a todo ese tipo de conocimiento lo clasificamos como conocimiento teórico. Ya es el segundo nivel del conocimiento. Después hablaremos del conocimiento científico. Ya, y esto es, creo que, lo que más nos interesa a nosotros como investigadores y como estudiantes de séptimo ciclo, de octavo ciclo, de noveno, de décimo, que ya prácticamente somos próximos a realizar una tesis, ¿no? Una tesis profesional para poder titularnos, para poder publicar un artículo, ya sea un artículo científico o en una revista, o mejor dicho, un artículo de conferencia o un artículo en una revista, ¿no? Una revista especializada. Entonces, este tipo de conocimiento es de tercer nivel. Hablamos de un conocimiento científico. Básicamente, este conocimiento es sistemático, es verificado
es cierto, es probable, ¿ya? Es un aporte de la ciencia. ¿Y por qué es un aporte de la ciencia? Se preguntarán. Entonces, es un aporte de la ciencia debido a que para obtener este tipo de conocimiento tenemos que seguir un procedimiento, tenemos que, tenemos que seguir un método, se le conoce como método científico. Entonces, mediante este método científico nosotros podemos, por ejemplo, no identificar un problema y formular hipótesis, etcétera, y así seguir ciertos procedimientos para que al final tengamos un resultado y generemos un tipo de conocimiento científico. Ese es el conocimiento que más nos interesa a nosotros. Como ya les dije, debido a que, no sé, somos estudiantes próximos a realizar una tesis profesional o escribir un artículo, ¿verdad? Y también sirve porque es de gran aporte para una sociedad en sí. Como lo mencionó María, la producción científica de un determinado país es proporcionalmente directa a la inversión que puede realizar el país, ¿no? Y también a su producción científica. ¿Dónde vamos a encontrar este tipo de conocimiento? Este tipo de conocimiento, primero, en el Perú lo encontramos en Alicia, que es una red, parte del CONCITEC, parte del CONCITEC, el consejo, bueno, la institución encargada de la investigación en el Perú, que conglomera a todas ahí podemos encontrar todas las tesis profesionales de todas las universidades del Perú. Tesis de ingeniería, tesis de medicina, tesis de, ¿qué más? Tesis de historia, etcétera, ¿no? Entonces ahí vamos a encontrar todas las tesis que tengamos del Perú. Y después también podemos encontrarlo en base de datos de revistas o base de datos científicas, ¿no? Como el Web of Science, que es donde hay artículos científicos de todas las carreras, ¿no? De todas las ramas. También tenemos a Scopus, creo que es la más conocida. Entonces en Scopus también podemos encontrar este tipo de conocimiento, ¿no? El conocimiento científico. Después vamos a hablar ahora de la ciencia. ¿Y qué es la ciencia, no? La ciencia es un conjunto de conocimientos obtenidos metódicamente. Ya anteriormente hablamos de qué son tipos de conocimiento y habíamos identificado 3 tipos de conocimiento: el conocimiento teórico, empírico y el conocimiento científico, ¿verdad? Y en este caso, cuando hablamos de la ciencia, hablamos de un conjunto de conocimientos, pero conocimientos científicos, que se han obtenido a través de un método científico, ¿ya? Entonces, por ejemplo, su primera característica es que son sistematizados. Son sistematizados porque primero forman parte de un sistema, ¿ya? Y cuando hablamos que forman parte de un sistema, nuevamente reiteramos que hablamos de que lo obtenemos mediante un método ordenado, un método sistematizado, el método científico, ¿ya? Son racionales porque utilizan el razonamiento lógico. O sea, la ciencia es racional porque utiliza el razonamiento lógico. Y cuando hablamos de esto, pues nos referimos a que se basan en otras producciones científicas que se realizan. Por ejemplo, hay tesis que nosotros vamos a tomar como fuente de nuestra investigación, a otros artículos, o basarnos en leyes que han establecido ingenieros, investigadores, etcétera, ¿no? Entonces, es por ese motivo que es racional. Es objetivo porque reflejan la manera de ser y comportarse del objeto de estudio. Bueno, esto más es una definición que está relacionada a las ciencias sociales, por ejemplo, las ciencias económicas, etc. Porque, por ejemplo, en las ciencias económicas analizamos todo, algo como la parte social, ¿no? Y ahora, por ejemplo, en la coyuntura que estamos viviendo
cuál será el comportamiento económico que nos espera a nosotros como país, debido a que no estamos comprando, no se ha consumido, hay muchas empresas que se han paralizado su producción, hay muchas empresas por ejemplo, las empresas constructoras han paralizado la obra bueno, así, no hemos tenido producción. Entonces hay ciencias que estudian todo la parte social, económica, en este tipo de casos, ¿no? Por eso se reflejan la manera de ser y comportarse del objeto de estudio. Son verificables y demostrables, contrastados con la realidad. Claro que sí. Las ciencias se basan en algo verificable. Tú al final, cuando realices una investigación, tienes que hacer un proceso que se le llama verificación. Y en esa verificación tú validas una hipótesis que anteriormente has realizado. Eso es como un proceso, como producto del método científico. Y también la ciencia, son dos tipos de ciencias los que conocemos. Son dos tipos principalmente, ¿ya? Hablamos de las ciencias empíricas y también hablamos de las ciencias fácticas. Entonces, en el primer caso, cuando hablamos de las ciencias empíricas, pues es algo ideal, tomémoslo así. Es algo ideal y no utilizan el contacto con la realidad para su validación. ¿Ya? Es algo real debido a que utilizan símbolos, utilizan números. Ya, es algo ideal porque es algo ideal porque utilizan símbolos, utilizan números, utilizan la lógica para poder hacer sus estudios, ¿ya? Son racionales. Por ejemplo, ¿no? La matemática es un claro ejemplo de ello. Utilizan un método deductivo porque tenemos que deducir, tenemos que ver cómo es eso, ¿no? O sea, deducir una ley, un teorema, etc. Son finales y absolutas, claro que sí. Por ejemplo, ahí les puse un ejemplo del teorema de Pitágoras, que es muy utilizada, y ahí podemos ver que esa relación ya está establecida, ya es fija, no se puede cambiar, ¿verdad? Entonces, Wilder, ¿me escuchas? Me indican que no sale mi audio, por favor, quisiera que me confirme. Hola. Sí, acá yo sí te escucho. Sí, yo también te escucho bien, Rogelio. Vale, gracias. Entonces, bueno, continuamos. Entonces, hablando de la ciencia empírica, ¿no? Decíamos que eran racionales, decíamos que eran absolutas y finales debido a que ya están establecidas como ley, como el ejemplo que les pongo, por ejemplo, ¿no? También tienen un criterio, el criterio de verdad es la demostración, o sea, todas estas leyes, estos teoremas establecidos nosotros lo podemos demostrar, ¿no? Así como el teorema de Pitágoras, un ejemplo básico para poder entenderlo. Y después tenemos a las ciencias fácticas, ¿ya? A diferencia de las ciencias empíricas, que es más algo ideal, las ciencias fácticas ya también es algo real. Las ciencias fácticas son observables y medibles. Quiere decir que lo podemos ver en la realidad. Un claro ejemplo es la coyuntura actual que vivimos. Hay muchos investigadores, economistas, sociales, que ya están realizando una investigación de cuál es el comportamiento, por ejemplo, de las personas cuando sucedió esta pandemia, ¿no? Cuando ocurrió esta pandemia. Y hay muchos así, ¿no? Las ciencias fácticas principalmente se dividen en dos, en las ciencias económicas y en las ciencias sociales, ¿ya?
son analíticas, tratan de desagregar a sus elementos de análisis. Es especializada, ya que es analítica. Ya, explicamos un poco de esto. Es especializada porque para ir, por ejemplo, a realizar o para hacer el estudio de la proyección económica de un país o de una comunidad, no lo va a hacer cualquiera, lo tiene que hacer un especialista en el tema, ¿verdad? O sea, yo como ingeniero civil, por ejemplo, no podría ir allá y hacer una evaluación económica o una evaluación económica de un país. Es algo que tal vez lo podría hacer, pero hay profesionales especializados en el tema. Hay profesionales que se dedican netamente a esa ciencia y ellos son los que lo desarrollan, ¿no? Por ese motivo se dice que es especializado. Son generales porque tratan de universarlos, o sea, claro, porque los estudios que podamos hacer tal vez los podamos hacer en un país o en un determinado distrito o en una región determinada, pero lo que tratamos de hacer es que estos resultados de estas investigaciones puedan también, se trata de contrastar con otras realidades, ¿no? Si el comportamiento humano, por ejemplo, el comportamiento social es el mismo en Lima o es lo mismo allá en Loreto o en Quito, por ejemplo, ¿no? Más o menos trata de ver con eso. Son predictivas y validan hipótesis. Ya, nosotros cuando hacemos investigación nos formulamos una hipótesis en base a un problema. Entonces, nosotros podemos validar esa hipótesis realizando una investigación. Y se dice que son predictivas porque en base a esa investigación nosotros podemos decir que, por ejemplo, sucedió esta pandemia. Entonces, ya anteriormente, años anteriores, ha sucedido pandemias de este tipo, ¿no? O sea, o contextos similares, por ejemplo, en una guerra, hubo otro tipo de pandemias donde claramente hay una pérdida económica del país, el crecimiento económico baja, y por ese motivo se dice que son predictivas, porque ahora con la pandemia, obviamente ya el crecimiento económico ha bajado, ha disminuido. Entonces es como que estamos prediciendo, ¿verdad? Por ese motivo se les dice que son predictivas. Ya. Ahora hablaremos de la importancia de la investigación. Ahora, vamos a conocer también un poco de la investigación. ¿Y qué es la investigación, no? Primero tendríamos que hablar de qué es la investigación. La investigación es básicamente una búsqueda de información, búsqueda de conocimiento, pero no cualquier tipo de búsqueda de conocimiento. Base de datos en donde podemos encontrar tesis, artículos, etc. Entonces, este tipo de investigación se basa en esos conocimientos, en conocimientos científicos que investigadores ya han desarrollado anteriormente. Por ejemplo, este conocimiento sería la evaluación de una cuenca hidrográfica, ¿no? Una cuenca hidrográfica de alguna región del Perú, por ejemplo. Entonces, al hacer esa evaluación vamos a utilizar ciertos procedimientos que ya han sido validados anteriormente, ¿verdad? Ciertos métodos, ciertas técnicas que ya han sido validadas anteriormente. Entonces, a esto lo llamamos nosotros investigación básica. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una descripción de esa cuenca, una descripción básica, pero en base a conocimiento científico, o sea, conocimiento ya validado, conocimiento ya experimentado, etc. Y ahora hablamos del segundo tipo de conocimiento, de investigación, y hablamos de la investigación aplicada. La investigación aplicada es un poco más compleja, ¿no? Porque aparte de basarse en el conocimiento científico, también se basa en teorías, en leyes y resuelve problemas. ¿Ya? Y hay un valor agregado ahí, ¿no?
y ya utilizamos ciertas metodologías o tecnologías un poco avanzadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí hablamos de la evaluación de una cuenca hidrográfica utilizando una tecnología conocida, ya. Cuando hablamos de tecnología conocida puede ser una nueva tecnología, una tecnología que se haya utilizado en Argentina, por ejemplo. Ya, entonces de Argentina lo traemos aquí a Perú y aquí lo vamos a aplicar para poder hacer este tipo de investigación, que es la investigación aplicada. Entonces, eso es ya como que un poco más complejo que la investigación básica, ¿verdad? Y como tercer tipo tenemos a la investigación tecnológica, y esta es la que tiene más valor. La investigación tecnológica ya sigue una innovación tecnológica. Cuando decimos innovación nos referimos que vamos a obtener o vamos a tener como resultado la formulación de nuevas leyes, por ejemplo, o la presentación de nuevos prototipos de un tipo de bomba novedoso, qué sé yo. Entonces, por ejemplo, ¿no? En este caso del ejemplo de la evaluación de la cuenca hidrográfica puede ser una nueva técnica, una técnica innovadora más eficiente que la que se utiliza en la investigación aplicada. Entonces, estos resultados que se obtienen dentro de la investigación tecnológica, nosotros lo tenemos que patentar. Conocemos que es Indecopy, y entonces en Indecopy se patentan los resultados de esta investigación, ¿no? Porque son innovadores, son nuevas técnicas que son más eficientes que las anteriores, por ejemplo. Entonces, eso es lo que hablamos bueno, eso es lo que conocemos de la investigación. Reitero nuevamente y hago un resumen de que conocemos tres tipos de investigación: investigación básica, investigación aplicada y la investigación tecnológica. Bien. Bueno, ya habiendo escuchado un poco la parte teórica de la investigación y la ciencia y cómo ésta se relaciona, quiero hacer hincapié en por qué investigar es importante para nosotros en lo personal, en lo profesional y en lo social. Nosotros destacamos que investigar es importante porque, bueno, para nosotros de esa forma ampliar nuestros conocimientos y de alguna forma tener como que más la mente abierta a nuevos y a próximos conocimientos que se puedan dar. En lo profesional, para nosotros, en lo personal, hace que nosotros nos desarrollemos más. Y hay algo muy importante que Rogelio mencionó, que es la publicación de artículos científicos. Este aspecto también es un muy buen indicador de las universidades en cuanto al prestigio y a la calidad. Y por la parte social es importante porque nosotros al investigar vamos a resolver una necesidad y entonces de esa forma va a haber un mayor desarrollo y va a haber una oportunidad de mejora. Ahora bien, quiero hacer hincapié también que en esto de la publicación de artículos científicos, y es que hay un dicho muy bonito que dice que lo que se investiga y no se escribe o se escribe y no se publica equivale a que no se estudió. Es por ello que es importante dejar escrito nuestra investigación para conocimiento de otras personas. Bueno, en el equipo hemos identificado 6 pasos para desarrollar la investigación de manera adecuada. El primero es el planteamiento del problema. Para mí es la parte principal porque a partir de que nosotros planteemos correctamente nuestro problema, entonces es que vamos a poder desarrollar todo lo demás. Tenemos que fijarnos si es necesario que investiguemos sobre tal tema. También es necesario que busquemos temas que sean originales.
¿Cómo nos damos cuenta si un tema es original o no? En la búsqueda de la información, buscar las fuentes adecuadas. Después de tener ya todo este marco teórico, vamos a pasar a la parte del desarrollo, en la cual nos va a servir para que nosotros hagamos los ensayos, los laboratorios y todo lo que se requiera para de alguna forma demostrar o no la hipótesis que se ha planteado. Luego de este desarrollo viene la etapa de los resultados y a partir de ello viene la etapa de discusión. En esta etapa nosotros vamos a partir de los resultados que se han obtenido, verificar la hipótesis, ver si lo que pensábamos era cierto o no. Y la parte final es la difusión. El fin de toda investigación es que sea compartida. De nada sirve si se queda en nuestras manos, porque así no vamos a impactar en nadie, ni en la sociedad, ni en futuras investigaciones. A continuación vamos a brindarles algunas herramientas que las hemos estado conversando y creo que nos han servido mucho a nosotros y a todas las personas que quieran iniciar una investigación, creo que también les va a servir. En cuanto al planteamiento del problema, como mencioné, es necesario identificar correctamente cuál es la necesidad. También para ello, justo para identificar si esta necesidad o el problema planteado es el correcto, es recomendable que usemos herramientas gráficas. Por ejemplo, este caso del árbol del problemas o la gráfica del embudo van a hacer que nosotros vayamos de lo general a lo específico. Entonces, de esa forma, nosotros vamos a darnos cuenta si realmente lo que pensábamos que es el problema central realmente lo es o quizá nos hemos estado equivocando. Y otro punto importante es que este problema sea original. Muchas veces nosotros pensamos que un tema es nuevo, pero no sabemos si en otros países o si otras personas ya lo han estado investigando antes y quizás no es tan conocido. Es por ello que es importante que nosotros busquemos muchas fuentes para estar bien informados y podamos dominar el tema. ¿Y dónde vamos a buscar estas fuentes? Bueno, todas las universidades, la mayoría creo yo, tiene herramientas a su disposición que son bibliotecas virtuales o acceso a ciertas plataformas en las cuales sus alumnos pueden hacer uso de estas plataformas para buscar artículos científicos, conferencias, fuentes confiables. Sin embargo, por otro lado, también tenemos que saber que hay muchas herramientas gratuitas que están a disposición de cualquiera y que solamente hace falta que nos inscribamos y podamos buscar el tema que estamos interesados y de esa forma tener información de alta calidad. Por ejemplo, recuerdo que yo cuando realicé la investigación, a mí me ayudó mucho un grupo de Facebook y aunque parezca chistoso, es que lo bueno de este grupo es que está formado por muchos estudiantes de distintas partes del mundo y comparten la información de diversos artículos científicos. Tú pides que si alguien te podría habilitar tal artículo y ellos te lo mandan y es absolutamente gratuito y me parece una excelente herramienta cuando ya no podemos acceder a cierto artículo porque debemos saber también que muchos artículos a veces que nos interesan a nosotros se encuentran bloqueados. Entonces a mí me parece muy bonito esto del Facebook o de este grupo que la verdad a mí en mi caso me ha ayudado también mucho. Algunos datos o consejos para nosotros, para nuestras fuentes, para la búsqueda de nuestras fuentes son los siguientes. Tenemos que saber que existe muchísima mayor información en inglés. La diferencia entre la información que vamos a encontrar respecto a un tema en inglés y en español es muchísima. Si ponemos una palabra en español, vamos a tener, por ejemplo, 10 resultados. En inglés vamos a tener, no sé, 5 veces más o incluso más. También en cuanto a los motores de búsqueda, a esto me refiero a que, digamos, entremos a una plataforma. Casi todas las plataformas cuentan con
con accesos para que nosotros podamos filtrar la información. Es decir, nosotros podamos escoger de qué años queremos, de qué autores queremos, de qué tipo de información queremos, si queremos libros, si queremos noticias, si queremos artículos. Y bueno, otra recomendación es que nosotros al buscar las fuentes también tengamos en cuenta el indicador de impacto de las fuentes. Esta es, bueno, en el Perú y nosotros lo que hemos usado es el Sismago, que es una plataforma en la cual tú ingresas el DOI del artículo y te permite saber qué tan confiable de alguna manera es la fuente que tú estás consultando. Este indicador, bueno, este Sismago, en este solamente se buscan artículos científicos, pero en la red hay muchos otros que también nos pueden servir. También otra recomendación en cuanto a las fuentes es usar un gestor bibliográfico. ¿Qué es esto? Un gestor bibliográfico nos va a ayudar a que nosotros tengamos las fuentes organizadas, seleccionadas. Y si, por ejemplo, bueno, somos dos personas las que realizamos esta investigación, ambos vamos a tener acceso en todo momento a esta plataforma. Además, este tipo de plataformas nos va a permitir citar casi de manera automática, porque si nosotros subimos todos los datos correctos de un libro, digamos, el autor, las páginas, la editorial y todo, al momento que nosotros ya estemos redactando nuestro informe, este tipo de gestores lo que van a hacer es citar inmediatamente en los distintos estilos de cita que hay, ¿no? Nosotros escogemos una cita y este gestor es una de sus funciones. En este caso hago mención a Mendeley, pero hay otro que, si no mal recuerdo, es Zotero, que también es muy bueno. Otra recomendación es que siempre guardemos toda la información en la nube, que siempre esté actualizada y que siempre estemos constantemente informándonos. Bueno, les hablé un poco de las citas y bueno, ahora vamos a ver por qué es importante citar, qué hace que el citar o referenciar nuestra investigación sea tan importante para nosotros. Son 3 puntos que yo quiero rescatar. El primero es que al momento de citar, nosotros le damos mayor fiabilidad a nuestra investigación. O sea, respaldamos nuestras fuentes. Todo el contenido que esté en nuestra investigación va a estar respaldado por libros, por personas confiables que ya han investigado sobre el tema. Otro punto importante es que de esa manera nosotros reconocemos los méritos ajenos de las fuentes consultadas, ¿no? Porque todas las fuentes que revisamos implican tiempo, implican inversión de otras personas, de otros investigadores, y creo que es válido reconocer ese mérito que nosotros ahora lo estamos usando como una fuente. Otro punto importante es que permite ampliar determinados apartados. Es decir, si alguien, por ejemplo, va a leer nuestra investigación y nosotros hemos desarrollado solo un párrafo de algo que a ellos les interesaría ampliar más o conocer más, entonces al estar citado esa parte, ellos pueden acceder a esa bibliografía y quizás conocer mucho más. Y bueno, ¿qué más? Sabemos que existen distintos estilos de cita. Los más conocidos son el estilo APA, que es uno, creo yo, el más utilizado. También el estilo Vancouver y el estilo Chicago. Sin embargo, existen otros estilos y eso va a ser determinado quizá por qué estilo nos pide la universidad o el congreso si es que queremos presentar un paper. Cada uno de estos estilos tiene sus normas propias a seguir. Bueno, en cuanto a los consejos que nosotros habíamos planteado para ustedes, eso sería todo. Sí. Gracias, gracias Angie, gracias María, gracias Jesús. Y seguro que los chicos tienen consultas, entonces podemos absolver las consultas que tengamos.
Jesús. Sí, a ver, dame un momento, por favor. Voy a revisar las consultas. María, ¿podrías proyectar nuevamente la presentación? ¿Se ve? Sí, la presentación no la veo. Ya voy. Ya, Ya. gracias. Podemos volver a la parte de, bueno, la parte de la metodología, creo que es lo que más les interesa a los chicos, porque es la parte práctica, ¿no? Esa metodología en base en base al método científico. Te recomienda primero identificar el problema y como le explicó bien María, eso es importante, ¿no? Identificar bien el problema y en base a esa identificación del problema y también si es una línea de investigación, un tema de investigación. Bueno, personalmente lo que les recomiendo es, muchos de nosotros tal vez cuando estamos octavo ciclo, noveno ciclo, no, no podemos identificar bien un problema y también tenemos que tener base teórica, conocimiento teórico para poder ver bien o identificar bien un problema. Entonces, les recomiendo que visiten la página de Alicia del Concitec. En ahí pueden encontrar tesis, como ya les había explicado, toda la tesis de todas las universidades. Y hay una parte, primero, tienen, no lo van a leer todos, o lo recomendable es que lo lean toda la tesis, ¿no? Pero es amplia. Entonces, lean la parte de introducción, la parte del resumen, y hay un título donde dice líneas de investigación. Generalmente está en la parte final. Entonces, en esa parte final de las futuras líneas de investigación, léanlo, y ahí se identifican ciertos problemas de alguna investigación. Ahí está como que las recomendaciones de qué línea de carrera o, bueno, línea de investigación podrían seguir. Es una recomendación mía para que tengan de dónde iniciar, o sea, de dónde podrían identificar el problema. Otra recomendación que, bueno, con respecto a la búsqueda de información, bueno, la búsqueda de información tiene que ser información científica, que sea válida, como dijo María, tiene que ser verificable, ¿no? O sea, tiene que tener un alto impacto cuando lo lleves bueno, lo evalúes en Simago. Eso cuando es artículos, pero cuando es tesis también, ¿no? Tienen que ser tesis buenas y lo recomendable es que tengan un año o que sean de años anteriores a tres, por ejemplo, a 3 años. 3 años, 3 años atrás, ¿no? Tesis publicadas el 2017, el 2018, el 2019 y el 2020 supongo que ya va a salir, pero con la coyuntura no sé si va a salir. Bueno, con respecto al desarrollo, personalmente lo trabajé con Víctor Sobrado, es mi compañero de tesis, y tiene que haber una buena coordinación de trabajo en equipo para, porque en el camino es como que vas a encontrar muchos obstáculos, van a encontrar
ciertos problemas tal vez que suceden y se dan en todo grupo, en todo equipo y tienen que tener como que capacidad para poder seguir, ¿no? O tienen que tener resiliencia y es lo importante. Jesús, Sí, Rogelio. Ah, bueno, nos informa que no tenemos ninguna consulta por el momento. Me parece que ha quedado todo claro. gracias. Bueno, Bueno, quería aprovechar para agradecerles tanto a ti como a María de Los Ángeles. Ha sido una excelente presentación y bueno, gracias por las últimas recomendaciones, Rogelio. ¿Algunas últimas palabras que quieras decir, o Rogelio o María de Los Ángeles, ¿Yo? antes de cerrar ¿Se la puede? reunión? ¿Se escucha? sí, sí te escuchamos, María. Ya. Bueno, a mí me gustaría dar una última recomendación y es en cuanto al desarrollo, sobre todo cuando muchos estamos interesados en desarrollar una investigación que quizás va a demandar inversión. Por ejemplo, si queremos demostrar, no sé, la fabricación de algo o algo nuevo que va a requerir pruebas o materiales nuevos. Creo que muchos tenemos la preocupación justo del dinero, pero recordemos que aquí en el Perú también, bueno, aquí en el Perú existen distintos concursos, las universidades mismas o el CONCITEC o el mismo Estado ofrece distintos concursos para investigadores. Si nosotros tenemos una investigación, valga la redundancia, bien respaldada con información correcta y es lo suficientemente original, nosotros podemos acceder a estos concursos y de esta forma podemos fianzar nuestra investigación, ¿no? Entonces creo que no debemos tener miedo por esa parte y nada que pongamos mucho énfasis en esto y que realmente entendamos que la investigación es muy importante y que de esta manera vamos a motivar nosotros a futuras investigaciones y con ello el desarrollo del Perú. Claro, lo ideal es que las tesis de investigación que realizan se puede escribir como un artículo, ¿no? Un artículo ya sea de conferencia o para una revista. Entonces, eso que sea a quienes van a iniciar, a quienes se inician en el mundo de la investigación y tengan ese objetivo de poder publicar un artículo. Claro que va a estar en base a la tesis que van a desarrollar. Entonces, es, bueno, la recomendación importante, les reitero, es sobre la identificación del problema, revisen las tesis que ya se han escrito, los otros artículos y revistas que son especializadas, revistas científicas, etcétera. Entonces, chicos, les deseo lo mejor y por ahora creo que esas son las recomendaciones que podemos dar nosotros. Rogelio, Sí, Jesús. bien, Rogelio, María, tenemos unas últimas preguntas. Eh, a ver si nos ayudan a absolverlas, por favor. Sí, ahí voy con la primera. Sí. Eh, bien, dice, ¿cómo realizo? Bueno, esta pregunta viene de Paul Salwa, que nos dice, ¿cómo realizo una lista de referencias en norma ZAPA? María, ¿lo respondo yo o...? Sí, sí, Ya, sí. gracias. Una lista de referencias APA. A ver, primero tienen que revisar de cuál es la referencia APA, cuál es el formato que sigue. Ya, entonces hay información en internet, hay información que podemos buscarlo. En el caso de la UPC, hay un libro que he escrito en la UPC que es mi primera cita. Personalmente lo he utilizado mucho porque está bien claro la explicación sobre cuál es la forma de citado de APA,
para trabajos de investigación. Entonces, primero recomiendo que revisen eso, ese formato, por ejemplo, para referencias de citas directas, lo podemos hacer con el apellido, coma, el año, y esto entre paréntesis, ¿no? Es como que una cita básica. Y dentro de la bibliografía también, ¿no? Tiene que ir primero el apellido, el año, el título, la ciudad, el país y la editorial, bueno, en caso de libros físicos. Eh, ese formato tienes que aprender primero, ¿ya? De uno solo, lo aprendes muy bien, te lo aprendes, que no es difícil, es fácil. Y después utilizas el Mendeley, ¿ya? En el Mendeley hay como que tú puedes subir todas tus bases e ingresas todos los datos. El Mendeley lo puedes conectar al Word que todos trabajamos, al Word Office. Cuando tú lo conectes ya en la parte de referencias en el Word, tú puedes citar ahí directamente. Pero para eso, primero tienes que subir toda la información al Mendeley. Y sobre la recomendación que les daba de saber bien cuál es el formato, es cosa que cuando tú ya insertes a Word la cita, ya sabes cuál es el citado correcto, ¿verdad? Entonces tú solo verificas de lo que vas citando y al final también en las referencias, cuando ya pongas directo del Mendeley, tú solo verificas todo. Ya, y si ves que algo está mal, pues vuelves al Mendeley y revisas bien la información que has completado o que has puesto ahí. Bien, muchas gracias, Rogelio. Tenemos una segunda pregunta de nuestro amigo Alex Rosales, que nos dice, hola, ¿cuáles serían sus recomendaciones para escribir un primer artículo científico? Gracias. A ver, yo doy algunas y seguro Rogelio también tiene otras. Para escribir un artículo, primero creo yo que es necesario identificar también quiénes van a ser nuestros lectores, quiénes van a ser las personas a las que les va a llegar nuestra investigación. Un artículo científico, en nuestro caso o para mí, fue más que nada ya un resumen de una tesis, y una tesis es más amplia. Entonces, la tesis está con mayor desarrollo, mayores fuentes, y a partir de ello, en nuestro artículo no es tan extenso. Creo yo que un artículo científico tiene 8 hojas, depende del congreso. Entonces, en un artículo nosotros tenemos que destacar las partes más importantes que tengamos de nuestra investigación. Es necesario que estemos totalmente seguros de la información que vamos a poner, porque recordemos que un artículo científico se va a ir a un congreso y va a ser compartido no solamente con personas cercanas, sino a nivel internacional. Sí, como lo dijo María correctamente, y bueno, en nuestro caso, primero hicimos un trabajo para tesis, un trabajo de investigación para tesis, y en base a ese trabajo de investigación escribimos un artículo. Para escribir un artículo es, como dijo María, es de 8 páginas, por ejemplo, y el contenido que tiene que tener este es de alta calidad, así que hay que tener como que esforzarse por escribir palabras precisas, oraciones precisas, con información precisa, porque es un artículo. Hay dos tipos de artículos, artículos que se presentan en conferencias y otro en revistas especializadas. Entonces, lo primero que tendría que recomendar a quien consultó es de primero realizar el trabajo de investigación y ya teniendo los resultados del trabajo de investigación, buscar información sobre cuál es la estructura de un artículo, ya sea de conferencia o de revista, y en base a esa información puedes escribir ya con los resultados que ya has obtenido del trabajo de investigación un artículo y presentarlo, pues no a una conferencia o a una revista. Muchas gracias, Rogelio. Muchas gracias, María de Los Ángeles. Tenemos una pregunta más de Jason Chávez, que nos consulta. Según la dificultad de buscar la originalidad de un problema,
¿existen mejores maneras para poder desarrollar el planteamiento de un problema? Sobre la originalidad, ¿verdad? Sí, te repito la pregunta. Según la dificultad de buscar la originalidad de un problema, ¿existen mejores maneras para poder desarrollar el planteamiento de un problema? Mm, vale, a ver, los problemas en sí ya son como que ya están dadas, ¿no? O sea, en la realidad hay problemas que quizás nosotros no lo podamos identificar, pero siempre es bueno primero, como yo lo recomendaba, revisar tesis que ya han escrito con 3 años de antelación, por ejemplo, o artículos, ¿no? Que recientes que tratan esos problemas también. Hay problemas como que, por ejemplo, ¿no? En el caso de túneles, ¿qué estudios? Sé que en el Perú, por ejemplo, se han realizado estudios de túneles, pero eh, estudios dinámicos, o sea, considerando el movimiento del suelo, un estudio no lineal, que es un estudio más complejo. Entonces, en los estudios no lineales tú puedes ver como que puedes ver resultados más exactos. Entonces, ahí un problema, por ejemplo, sería que mm, se tendría que hacer un poco más de estudio, o bueno, no se estaría identificando ciertos parámetros de análisis cuando realizas un estudio dinámico de un túnel, o en el caso cuando lo hagas a nivel lineal, pero cuando lo hagas a nivel no lineal ya estarías considerando otros parámetros de análisis más que no consideramos tradicionalmente. Entonces, la recomendación es esa, Jason, que nuevamente revises los artículos, alimenta un poco más el conocimiento que tienes y seguro que cuando ya lo tengas eso lo vas a encontrar, vas a identificar un problema rápido. Y claro, también tienes que revisar otras tesis porque si ves un problema, no vas a plantear una solución de un problema igual a la de otra tesis, ¿no? Sino que la tesis te va a servir para identificar el problema. Y la solución que vas a plantear tiene que ser como una diferente a la que dice la tesis, ¿no? Entonces, esa es la recomendación, Jason. Gracias. María, ¿quiere contar? Bueno, sí, de mi parte, ya como que recalcando un poco sobre lo que hemos venido hablando, creo que la herramienta fundamental es las fuentes. De hecho, cuando nosotros tenemos la idea de una investigación, primero surge como que por curiosidad o porque pensamos que cierto punto puede ser una necesidad. Sin embargo, no vamos a estar seguros de eso si no investigamos más. Por ejemplo, en mi caso recuerdo que al principio planteé un problema, pero ya mientras me iba fijando las fuentes y qué se había dicho de ese tema que a mí me interesaba, me daba cuenta que ya se había desarrollado en otros países y que sí existía ya bastante información. Entonces ya no hay mucho que ahondar, yo ya no tendría que dar un aporte significativo en ese tema. Entonces, creo yo que el investigar fuentes, el estar actualizados, quizá ver noticias sobre nuestro sector, de acuerdo a dónde nos desarrollemos cada uno, es importante nosotros identificar correctamente si esa necesidad vale la pena ser investigada o si realmente falta investigar sobre ese tema. Muy bien. Muchas gracias, María. Muchas gracias, Rogelio, nuevamente por absorber estas consultas. Bien, indicamos que ya no hay más consultas. Para concluir, ha sido una excelente presentación. Muchas gracias, chicos, Rogelio, María de Los Ángeles. Y bueno, asimismo, muchas gracias a todos los asistentes por acompañarnos en nuestro primer taller virtual. Y muchas gracias también a los expositores, como lo mencioné, y al equipo IDUPC por hacer posible este evento. ¿Algunas últimas palabras, Rogelio o María, antes de Los Ángeles? Porque ya vamos a cerrar esta reunión, ese taller. Sí. Yo quisiera agradecer personalmente a todo el equipo de IDUPC que hace un gran esfuerzo. Sé que la mayoría son estudiantes y ahora están en exámenes, pero se hace un gran esfuerzo para poder hacer posible este taller.
y esperemos que les haya servido de algo a los oyentes y estamos en IDUPC, estamos para poder compartir conocimientos, para poder compartir este tipo de información, ¿no? Entonces, gracias a los chicos de IDUPC y gracias a María y nos vemos hasta la próxima. Muy bien, gracias Rogelio, gracias. Y bueno, otra vez agradecerles, ¿no? A todos los oyentes por su tiempo. Eh, a la distancia les deseamos un bienestar tremendo y tranquilidad a ustedes y a sus familias. Los invitamos entonces también a seguirnos en nuestras redes sociales como IDUPC, tanto en Facebook, en LinkedIn e Instagram, para que estén informados sobre más proyectos de investigación que venimos desarrollando. De igual manera, sobre futuros talleres y webinars. Así que también en cualquier momento siéntense con la confianza de ponerse en contacto con nosotros. Muy buenas noches con todos y cuídense mucho. Hasta luego.